¿Cómo cree que se sienten estos pastores delincuentes que solo hablan de prosperidad de diezmo, pero nunca reprenden el pecado? Ahora sí, por fin, que Carlos Rivas, el pastor Carlos Rivas, se pone de acuerdo con el teólogo de la calle en algo, en un tema especial. Porque siempre mantienen una controversia y como un tipo de rivalidad entre el teólogo de la calle y el pastor Carlos Rivas. Pero en este tema en especial, ellos están de acuerdo y yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo cree que se sienten? ¡Pah! ¡Martillazo en la cabeza! ¿Cómo crees que se sienten? Todos aquellos que están viviendo torcidos en las congregaciones. A ver, quémate las manos. Agarra lumbre, fuego y ponte los dedos, quémate las manos. A ver si te vas a reír. Vas a relinchar. Por eso es que cuando la palabra sale de nuestra boca, empiezan a reír. ¿Tú crees que la gente que va a estar en el infierno, tú crees que la gente que va a estar en el infierno va a estar danzando? Esa gente va a gritar, esa gente va a retorcerse. ¿Por qué? Porque van a estar en el fuego, la palabra es fuego. Por eso es que cuando sale la palabra de nuestra boca, cuando, hermano, soltamos esta palabra y ¡fa! Llega donde está el pecado, la gente empieza a retorcerse, la gente empieza a molestarse, porque en ese momento no es cualquier cosa que sale de mi boca, no es cualquier cosa que está saliendo de tu boca, es palabra de Dios, y esa palabra está haciendo que la gente relinche. Yo quiero que usted sea el mismo que le responda a esas personas que preguntan. Usted mantiene en las calles. Sí. ¿Usted no le da miedo andar en las calles sabiendo que usted se metió con la mafia del diezmo? Respóndele usted mismo a eso a nuestros seguidores. El diezmo no es una mafia sin vergüenzas. ¿Por qué? Porque el diezmo está en la Biblia, el diezmo es de Dios. Lo que pasa es que ustedes no lo piden para Dios. Lo piden en nombre de Dios, pero para ustedes. Si lo pidieran para Dios, se lo entregarían a Dios. Pero ustedes no se lo entregan a Dios. Ahora, Dios está aquí. ¿Se acuerdan que yo les di una enseñanza que Dios en el cielo no recibe la mitad? Y que no tiene X, y que no tiene Bancolombia, y que no manda al Arcángel Miguel y al Ángel Gabriel. Pero Él sí está aquí, porque Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora bien, ¿ustedes saben dónde está Dios? Pastores. Ustedes dicen que les den el diezmo para Dios, ¿cierto? Ustedes se lo entregan. Ustedes lo usan en lo relacionado con la logística de sus congregaciones, de sus templos. A eso le explico, Miguel, ¿qué hacen con los diezmos? El diezmo se recoge en un lugar que se llama alfolí, es decir, en un cajoncito o en un o en un baúl o en una urna. Los domingos a mediodía lo sacan de allá y lo ponen públicamente en medio de una reunión de los líderes de la iglesia. Ellos se llaman la junta local, los ayudantes del pastor. Ellos cuentan el dinero. Entonces ellos cuentan 10 millones de pesos. Lo primero que hacen es sacar el diezmo de los diezmos. El diezmo de los diezmos lo entregan a cierta persona que es la encargada de recibir esa parte, que son los líderes de ese pastor. Luego sacan el 4% y lo envían a los oficiales del distrito, es decir, a personas que trabajan en la obra misionera y que trabajan como predicadores en otros países. Se saca una parte para ellos, para sustentarlos por allá tan lejos. Luego del 4%, sacan el 2% para comités especialmente de damas y de jóvenes, pero los comités grandes de la ciudad. Y el 3% que queda se lo dan al pastor. El pastor coge el 3% y lo disfruta él y su familia. Así, ellos le dan un término final a ese dinero. Pero la pregunta es, yo me voy a parar acá. Acá está Dios. Ustedes pidieron eso para Dios y Él dónde quedó en ese momento. Si nosotros vimos con nuestros ojos que lo que hubo ahí fue una repartición, entonces Dios está acá. ¿Y cómo le entrega usted eso a Dios? Vean, con esto vamos a finalizar este mensaje. Pues en esto estoy de acuerdo con Carlos Rivas y con Jorge Holguín
el llamado teólogo de la calle. El diezmo es algo que nunca lo pidió el Señor Jesucristo, ni mucho menos los apóstoles pidieron el diezmo. No registra en las Sagradas Escrituras doctrinalmente que los apóstoles hayan mandado a dar el diezmo en las iglesias. El apóstol Pablo habla de ofrendas, pero nunca habla de diezmos. El libro de los Hechos habla de ofrendas, habla de gente que daba lo que quería, pero nunca habla de que le estaban dando el diezmo a los apóstoles. Hoy día, la mayoría de los pastores y los pastores millonarios siempre hablan de que el diezmo es de Dios y es para Dios. Y que todas las personas que no dan diezmo, aquel cristiano que no da diezmo, le está robando directamente a Dios. Y que es un ladrón. Así que por lo tanto, como es un ladrón, un ratero, no va a entrar al reino de los cielos, se va a perder. Sacando de contexto completamente el texto de Malaquías capítulo 3 versículo 8, donde dice: malditos sois con maldición porque vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Lógicamente que el diezmo de ese tiempo era como el tributo de la nación de Israel. El diezmo de ese tiempo era también el impuesto para sostener no solo a la tribu de Leví, sino también sostener a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, porque el diezmo era para que hubiese casi una igualdad, para que todos los que tuviesen más fueran de buen dinero, estas personas dieran su diezmo para nivelar las cargas. Hay mujeres que eran viudas, que no tenían nada, niños huérfanos, pobres, y entonces la tribu de Leví repartía ese diezmo para que hubiese igualdad. En segundo lugar, el diezmo no era dinero, no era para nada dinero, sino era granos y era lo que producía la tierra. Así que por lo tanto, ese diezmo que hoy piden nunca existió en la Biblia, no existió. Cuando habla en la viuda que dio sus dos blancas, esos son ofrendas, que es algo diferente. Y a Jesucristo le daba ofrendas, la gente le daba ofrenda a Jesús, que el administrador de aquellas ofrendas era Judas Iscariote, que se las robaba. Bueno, nadie le puede hoy día dar un diezmo a Dios. Nadie le puede dar un diezmo a Dios. La gente debe de ofrendar voluntariamente. Y la gente, si quiere llevar, si se congrega en una iglesia que es de sana doctrina y quiere ofrendar, ofrende. Pero hágalo bajo la voluntad de Dios y no piense que si usted no diezma se va al infierno. El diezmo no salva a nadie. Pero todo eso es manipulación para que la gente de miedo suelte su dinero. Pero el que más millonario se hace son los pastores, los falsos apóstoles y los falsos profetas. Dios los bendiga. Si llegaste hasta aquí, espero que este video lo compartas y lo hagas correr por todas partes. Dios les bendiga y les hablo Billy Montenegro.